Cuando la vida te sonríe, podés ver una luz al final del túnel. Una nueva energía parece brotar desde tu interior, proporcionándote nuevas fuerzas y claridad mental. Es el primer escalón de la mejoría cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado. Servo te ubica en tu nivel asignado. Cuando todo te parece sombrío, las puertas se te cierran en la cara y hasta los almaceneros te ignoran al acercarte al mostrador. No ves otra salida que dejarte caer y acabar con todo esto de una vez por todas, cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado. Servo te ubica en tu nivel asignado. Las Noches de González presenta a Ricky Musso en Servo. Pero ¿cómo les va? Esto es Servo, ha comenzado por fin, ¿por qué por fin? Y no, nada, porque hace un rato que estoy acá tomando cafés en el pasillo y no puedo más tomar más cafés, y no puedo con esa máquina, la veo y le meto fichas, o sea, no hay caso. Yo creo que es una cosa de, como los adictos al juego, no son adictos al juego, son adictos a las máquinas. A mí me pasa lo mismo, en casa, de repente hay días que hago café y no lo tomo, o sea, me gusta eso de molerlo, ponerlo en la cafetera italiana, esperar que se haga, olerlo, y de repente ni tengo ganas de tomarlo, y lo dejo ahí, después me lo tomo más tarde, pero ya no es lo mismo. Bueno, saquen esa máquina de ahí porque me va a volver loco. Buda Nagó, empezamos con Gilberto Gil, de Parabólica Mará, un disco que me gusta de punta a punta. Es un disco bastante, del 91 creo que es, bastante pop para Gilberto Gil, como todos sus discos en realidad. Tengo una noticia de último momento muy importante. No hay fútbol en la tele, por lo cual supongo que tengo, en vez de 10 oyentes, en este caso tengo 12, porque tengo dos muy adictos al fútbol que me están oyendo, así que los saludo. ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Estuvieron viendo fútbol? ¿Sí? ¿Quién ganó? Che, yo no puedo ver fútbol, lo veo igual, pero me hace muy mal. Yo tengo un problema muy grave con esto, y es que me identifico con los perdedores siempre, ¿no? Siempre fui perdedor de chiquito, flaquito, así, no ganaba nada en la escuela, siempre fue un problema mi vida. No jugaba al fútbol porque era muy flaquito, y sí, a veces iba a jugar, pero me dolía todo, me cansaba rápido. No podía ser vida normal de adolescente, entonces siempre me identifiqué con los perdedores. Entonces cuando gana uno, por más que sea el que a mí me simpatiza, me dan lástima los que pierden. Entonces ayer justo prendo la tele y estaban los penales de... ¿Quién era? No me acuerdo quién era Japón con Paraguay, ¿verdad? Y qué bueno que gane Paraguay, que son vecinos casi nuestros y no sé cuánto. Y el japonesito que erró el penal, pobrecito, era como que... Y todavía con toda esa carga que ellos tienen del honor y todo eso. Bueno, salva tu honor, suicidate, hacete harakiri y tu familia por lo menos podrá seguir viviendo con honor porque moriste por la paz. Esa onda, ¿no? De las películas, no creo que todavía sea así. Entonces me da como lástima. El tipo que erra un penal así, que hay el peso sobre todo su lomo, es como... Me destruyen esas cosas, a mí me destruyen. Entonces no puedo ver fútbol porque me dan más lástima los que pierden que la alegría de los que ganan. Es una cosa muy... No sé por qué me pasa eso. Y bueno, en las películas también pasa eso. Siempre me identifico con el desgraciado. El desgraciado, por eso me gustan las películas donde el desgraciado termina siendo victorioso. Pero me gustan más las películas donde el desgraciado termina igualmente desgraciado, que es lo que ocurre generalmente en la vida real. I know what I am. Yo sé lo que soy. Es la banda de los Skulls, Band of Skulls, de su disco Baby Darling Doll Face Honey. Esto viene a decir baby, pero no de bebé, sino de nena querida, muñeca, cara de miel, no sé, del 2009 es este disco. Y el temita es I know what I am. Imagínense que la cantidad de la energía del planeta es fija, ¿no? Habían dicho una vez que la energía del universo es constante y se transforma en materia, energía, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, la cantidad de alegría del mundo es alegría y tristeza, y, o sea, perder y ganar. Lo que provoca eso sería una constante, y la prueba es que no. ¿Por qué? Porque en ese caso, por ejemplo, si gana Uruguay, hay, no sé,
no te digo 3 millones, pero porque hay gente que de repente no se entera que hay un partido de fútbol o que no le importa, hay gente que se alegra más que otros, pero bueno, eso más o menos es porcentual en todos los países del mundo, supongo. Entonces, si gana Uruguay hay 3 millones de personas que la alegría está en esos seres humanos, pero si gana la China, por ejemplo, ¿qué pasa? Habría muchos más seres humanos con la misma alegría, porque no se reparte. Como somos 100 millones, 1000 millones, no sé cuántos son los chinos, sentimos 1 sobre 45 la alegría que sienten ellos, que son 3 millones, no. O sea, cada ser humano siente la misma alegría que el otro, y la euforia debe ser igual. Entonces no puede ser, si un país chico gana, la cantidad de buena onda que va a haber en el mundo es menor que si ganara un país grande. Entonces yo creo que por el bien del planeta tendría que haber ganado China el mundial. Creo que no clasificó, ¿no? No, me dicen que ni clasificó. Pero bueno, entonces en América del Sur, por ejemplo, tendría que ganar Brasil, que es el que tiene más población, creo. Después le sigue Argentina, no sé cómo es. Si no, la cantidad de energía buena del mundo va a ser menor. Para nosotros bárbaro, pero bueno, es una cosa media egoísta. Bueno, nada que ver, estoy haciendo un divague, pero es así, capaz que es así, ¿no? O sea, que la cantidad, para que lo voy a anotar acá, a ver cuánto me da. Mientras hago las cuentas, vamos a escuchar a Things We Say Today, que es un tema de los Beatles, que yo nunca pasé un tema de los Beatles. Yo vivo escuchando los Beatles, ahora no tanto, pero desde chiquito escuchaba solo los Beatles. ¿Y sabés qué pasa con este tema? Que yo lo había escuchado, pero yo no lo tenía en ningún disco. Porque el Palacio de la Música, Orfeo, cuando sacó A Hard Day's Night, no tenía este disco. Había músicas instrumentales de la película y no sé qué, pero no tenía este tema, Things We Say Today. Y yo lo había escuchado alguna vez en la radio, y este tema, ¿de qué disco es? Y yo era fanático, tenía todos los discos de los Beatles, y este tema yo no lo tenía. Bueno, de hecho vieron lo que eran las traducciones. Please Please Me era por favor yo, cuando significa en realidad por favor compláceme, no tiene nada que ver. Y había traducciones así que no tienen nada que ver. Y este tema lo conocí después, o sea, lo tuve después, cuando me compré una edición, una recopilación de no sé qué, inglesa, y ahí venía. Bueno, Things We Say Today, los Beatles, para mí. Meltdown, los Aquabats. Un tema que tiene una parte bastante interesante, que no es justamente el estribillo, después se pone muy tonto, y ya me aburrió esa parte, que se pone medio épico, ¿no? Medio Europe, se pone... Parece, me hace acordar a The Final Countdown. Esa porquería. Canción muy utilizada en carnaval, ¿no? ¿Se acuerdan? Somos los Gabis, etcétera, ¿no? Cosas así. Esas canciones cuando cuadran en parodistas ya empieza a sospechar de ellas, digamos. Bueno, Meltdown. Empezó bien, siguió muy feo, la sacamos. Vamos a escuchar otros. Pero en el medio yo les quiero decir que el correo de hoy es la casilla de hoy @gmail.com. Y les voy a dar el teléfono, nunca les doy el teléfono, pero se los voy a dar. Porque quiero que me llamen de Nueva Palmira. ¿Hay alguien de Nueva Palmira escuchando? ¿Qué pasó con el gnomo del cable de la UTE que apareció, el fantasma, mono, no sé qué mierda era, que estaba iluminado? Yo lo leí en el diario, había una especie de extraterrestre, o qué mierda era, o la discusión era si era un extraterrestre o era un duende. O sea, la discusión no es si era un tipo electrocutándose, un niño ahí trepado, un mono o un bicho. Era si era un extraterrestre o si era un duende, está bien. Si ya llegamos a ese grado de discusión es porque, bueno, era algo sobrenatural. La noticia dice que estaba este bicho ahí iluminado por chispas o no sé qué. Y cada vez que lo iluminaban, el tipo le molestaba la luz y se tapaba los ojos. Era una especie de humanoide chiquitito de unos centímetros de altura y iluminado, no sé, algo así, no sé. Y vinieron los bomberos, vinieron los policías, vinieron mucha gente del pueblo a verlo, a la plaza, no sé dónde era, cerca de un puerto que hay ahí, no sé, no me acuerdo bien. Sobre un cable estaba, un cable de la UTE, un cable de algo así. Y cuando vinieron, todo el mundo le sacó fotos, todo el mundo, porque ahora todo el mundo tiene celulares como máquina de fotos, vamos arriba, ¿por qué no hay ni una sola foto del duendecito este? Aunque sea una mancha de luz que se vea, bueno, nadie se tomó el trabajo de
hacer, aunque sea una trucha, no hay nada. Entonces, ¿alguien lo vio esto? ¿Alguien estuvo ahí? Porque según la noticia esta había un montón de gente mirándolo, estaba la policía, estaban los bomberos, no sé, que había un montón de gente, y después el tipo se fue desintegrando y quedó una baba colgando, una baba blanca creo que era, que quedó colgada del cable. Y esa es la noticia. Entonces, bueno, si hay alguien en Nueva Palmira escuchándome, llámeme ya, por favor, que estoy muy dudoso. ¿Qué pasó con esto? 915-7874. 915-7874, llaman acá, yo los atiendo y me cuentan qué pasó con el duende de Nueva Palmira, que realmente esas noticias que aparecen y desaparecen me ponen muy mal, porque son noticias muy importantes. The Man in the Dark Sedan, es el hombre en el sedán oscuro. Estamos hablando de Snack Finger y suena más o menos así. Genial ese solito final desafinado de la guitarra. Muy interesante, me hace acordar de las grabaciones que hacía cuando era chiquito, que metía una guitarra, distorsionaba, como no tenía distorsionador, porque tenía una guitarra eléctrica muy barata, pero no tenía distorsionador, no tenía ni equipo, entonces lo enchufaba al grabador. Pero en un momento tenía dos grabadores, entonces ponía uno al mango así y distorsionaba, porque era un parlantito chiquito, y me hacía mi propio distorsionador con mi viejo grabador y lo grababa en otro. Muy interesante, me hace acordar a Ricky cuando era chico. Susan Vega, hace tiempo que no la escuchamos, y vamos a su Beauty and Crime, Belleza y Crimen, que creo que no es el último disco, pues sacó otro ahora, este es del 2007. Sacó otro, pero no sé si no es en vivo una recopilación, pero este es un bonito tema que se llama Sufril y yo. Che, encontré unas fotos acá del duende de Nueva Palmira. Es muy curioso porque hay como una torrecita con unos cables cruzados y una chispa en el medio, como una pelota blanca, que es como si fuera un cortocircuito ahí, ¿no? Algo iluminado. Y lo curioso de esto es que hay 4 fotos y las 4 son de distintas torres y de distintos cables. Entonces es muy raro, ¿no? Claro, en algún momento capaz que la chispa toma forma humanoide porque larga como bracitos, pero generalmente es una especie de pelota de luz nomás. Después encontré una página donde dice, directamente buscando las últimas noticias, ¿no? Viste que en el Google pones, en el avanzado pones de las últimas semanas, ¿qué dice? Nada, los titulares así, no sé qué son, si son blogs o qué, dice, en Nueva Palmira nadie habla de otra cosa, varios vecinos aseguran haber visto un duende o un extraterrestre, pero ¿por qué no puede ser otra cosa? O sea, duende extraterrestre, un fantasma, no puede ser un fantasma, porque un duende es un fantasma, no, pero un duende es otra cosa, un duende es como una especie de gnomo, ¿no? No es un fantasma exactamente. Un duende es algo más chiquito que una persona. Y los extraterrestres son, no sé, últimamente está el consenso de que los extraterrestres son flacos, grises, con ojos redondos grandes. Después hay otros más malos que sí son más petizos, pero no irradian luz. Y lo más cómico de estas fotos, que son todas de día, y eso según las crónicas era de noche, o sea que no sé qué fotos me meten ahí. Y en YouTube no hay nada. Nadie filmó. Y acá dice Ana Luisa Cid, que es una analuisacid.com, no sé quién es, dice hace 3 días, duende o extraterrestre en Nueva Palmira, 226 habitantes, o sea, los contó ella, o no sé si la declaración policial lo que dice, 226 habitantes del puerto uruguayo aseguran haber visto una criatura muy extraña que llegó volando. Eso no sabía, llegó volando. Lo que pasa es que uno ya le empieza a poner ideas. Ve una chispa y dice, sí, yo vi que vino de allá, vino del oeste. Sí, vino del oeste. Y nadie me llamó de Nueva Palmira, se lo repito, 915-7874. Está bien, yo sé que puede ser que nadie me esté escuchando en Nueva Palmira, pero por favor, cuéntenme algo de esto. Porque lo que uno lee en internet no se puede creer, pero lo vi en el informativo de la tele, y lo vi en el diario y todo. Pero ¿por qué callan? ¿Por qué callan? ¿Qué es lo que están ocultando? Neopalmirenses. Bueno, esto era Susan Vega, y ahora nos tenemos que ir a una tanda, pero ¿qué hacemos? ¿Largo un tema o nos vamos a la tanda? Largo un tema y si está aburrido lo cortamos. Martina y los diamantes, Martina and the Diamonds, con su 17, es un tema del 2010, escúchenlo. Bueno, me han corregido, no son 12 oyentes, somos 13 ya, me dicen desde Buenos Aires. Es verdad, mi gran porcentaje de oyentes son de Buenos Aires. Tengo, 1, 2, 4 conocidos en Buenos Aires, 1 o 2 en Melo.
Suzuki, ¿dónde estás vos? No me acuerdo dónde está Suzuki. Suzuki, ¿estás triste porque perdió Japón o no sos ahora todavía tan pariente de los japoneses? Recién me escribió Suzuki para que vea una cosa, así que sé que estás escuchando. Y después Susana, que Susana no sé qué te pasa, que estás cocinando siempre, pero hace tiempo que no me llamás y no me contás qué es lo que estás haciendo, Susana. No sé qué está pasando contigo, que no querés compartir tus recetas secretas, así que espero que llames hoy y nos cuentes qué es lo que estás cocinando. Si es posible, al aire, si te da vergüenza, no importa, yo después les cuento a los demás. Bueno, Another Satellite, otro satélite, ¿no sería un satélite lo que cayó en el... Che, Nueva Palmira, todo mal, no me están llamando, están quedando re pegados, 216 personas... más sus conocidos, sus parientes, etcétera, y nadie le dice, che, Ricky Musso está hablando del bicho del cable, vamos a llamarlo y decirle a ver qué fue lo que pasó. No sé, me están quedando medio raro, no les estamos creyendo ya si no me llaman. Nueva Palmira, 915-7874, vamos arriba, Nueva Palmira, encaremos el tema con la seriedad que merece. Ministerio de Turismo debe apoyar este sistema no, que es esta causa, ahí está. Otro satélite es XTC, yo pasé varios temas de XTC, ¿cómo se pronuncia esto? XTC, nombre feo para un grupo, ¿no? Pero está bastante bueno. Another Satellite. Me aburrió mucho este tema, lo siento por ustedes, XTC, no tengo paciencia para escuchar estas cosas hoy. Son los últimos tiempos de caquís. Avívense, vayan al supermercado, porque no vi por ahí en las fruterías ni en la feria, pero en los supermercados en algunos hay. Y están baratos, están a 50 y algo, dice, o sea, 50 y algo. Bueno, las bananas están a 40 y pico, o sea, llegaron a 50 las bananas. Vamos arriba, o sea, prueben caqui si nunca probaron en su vida, que es una cosa muy rara y muy rica y hay que darle para adelante a esa fruta. No sé si está buena para algo, tiene magnesio, pero no sé, lo lindo que es rica, es muy dulce, tiene una textura única y se come todo, no tiene carozo, no tiene semilla, no tiene nada. Yo me acuerdo de haber visto unos con unas semillas grandes adentro, pero no sé si son los últimos o cómo es. Los de este año todavía no han tenido semillas. Y se van pudriendo en la canastita del supermercado, los mirás y parecen tomates, ¿no? Entonces, ¿y estos tomates pálidos qué son? Y van quedando ahí, es una lástima que se van pudriendo. Bueno, así aprenden a bajar el precio de las cosas, ¿no? O sea, ¿viste cuando vas a la frutería y llegaron frutillas o bananas o no sé qué, hay 18.000 cosas? Las frutillas, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan te la ponen a, dice, 25 pesos, y chiquitito, el medio kilo. Entonces, entonces son 50 al kilo, puta madre, bueno, dale, compramos. Están verdes, están no sé qué, no están tan buenas como para pagar esa guita, ¿no? Y al otro día siguen, y al otro día siguen, y nadie las va comprando porque están muy caras, y a los 6 días están 3 kilos por 10, porque ya están, porque no, sacás una sana ¿no? O sea, pero igual para hacer mermelada esas cosas te sirven. Y pasa eso, se vienen abajo la fruta al pedo, cuando hubiera sido mucho más aprovechable que la compren barata, ¿no? Igual le ibas a desquitar más plata, frutero, vendiéndola barata, que no sé cómo son las leyes del mercado, pero a mí me parece eso, que yo veo pudrir. Yo tengo una frutería muy cerca de casa muy grande, y veo cajones enteros de cosas pudriéndose, que no sé qué hacen con eso después. No sé si alguien se los come porque quedan las bananas negras, viste que ya... Y bueno, es por eso, o sea, no estamos tan bien, o sea, estamos contentos, estamos avanzando, pero ojo, todavía para estar bien no alcanza con una subida de sueldo del 10% ni del 7%, no sé cuánto son las subidas de sueldo, pero estamos hablando de una subida de sueldo del 300% para empezar a hablar la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, no me suba la fruta tanto, pará. Y no da si no me da el negocio. Vieron que ahora subió el dólar, subió un poco el dólar, entonces subió la carne. Y la otra vez habían subido la carne porque el dólar había bajado. Porque yo pago los sueldos en pesos y la exportación de carne ya no me da tanta plata, entonces tengo que subir la carne, dijeron los tipos que venden vacas o carne. Y ahora al revés, como subió el dólar, subo la carne porque claro, subió el dólar. Pero ¿cómo? Porque claro, subió el dólar. ¿Qué es lo que vos pagás en dólares? Le comprás vacas a los tipos de los campos, eso lo pagas en dólares porque querés, porque en realidad es peso contra peso, no sé. Una cosa muy rara. Tendrían que prohibir las operaciones en dólares internas, ¿no? O sea, ¿cuánto sale una casa? No sé, en pesos, obligatoriamente. Hay países que es así. Si vos pones un precio de una máquina de fotos, por ejemplo, en la vidriera en dólares, chao, te cierran el negocio. No sé si está así, pero está prohibido. No podés tener un precio en dólares. Tenés que tener un precio en pesos
o en la moneda nacional. Hay lugares que es así, me parece muy bien. O sea, si vos ganás en moneda nacional, ¿por qué te van a poner un precio en dólares? Que va cambiando, después te quejas porque baja el dólar, entonces lo subo. Revelations. Este tema, no, vamos a pasar y vamos a escuchar a Yoko Ono, pero es muy largo el tema y vamos a saltearlo y vamos a... She Blinded Me With Science. Este título significa ella me cegó con ciencia. Me encanta, con ciencia, ¿no? O sea, me imagino a la tipa que te habla de ciencia y claro, quedás como loco. Me encanta el título de este. El artista es Thomas Dolby y suena así. Bueno, con este bonito candombe, ¿vieron que es un candombe? Es casi un candombe, no sé cómo encuadrarlo, pero ahí entra. Me escribe Suzuki otra vez que me dice por qué fijaron el arroz en la bolsa de 50 kilos de arroz en $11.50, ¿por qué? O sea, 5 pesos, algo así el kilo, o sea, haciendo la cuenta, ¿por qué en el supermercado o en el almacén sale 20 pesos? El más barato, y no especifican que hay marcas que cortan el grano, ¿para qué cortan el grano en la mitad? Ciertas marcas que lo tienen indicado, que no lo tienen indicado que el arroz es partido. No, será que se parte sin querer, porque yo me imagino que si te pones a cortar los granos de arroz a la mitad es mucho más trabajo, ¿no? Entonces tendría que ser más caro. Sí, bueno, los intermediarios, ¿no? O sea, de eso vive mucha gente. Y lo mismo pasa con los caquís. ¿Cuánto le darán? El caquí es un arbustito o es un árbol, o sea, es muy fácil de cosechar, es como manzanas, lo sacás ahí, no sé, me imagino yo. Vi una foto, pero no sé qué tamaño tiene porque no había una persona parada al lado. Entonces yo no entiendo por qué, dice Suzuki, sube tanto el precio. Bueno, porque claro, si vos vas a la granja y compras una bolsa de arroz, capaz que con $11.50 te llevas la bolsa de arroz al hombro, y como el arroz no es perecedero, y esto le preocupa mucho a Suzuki, con ese apellido, debe comer mucho arroz, digo yo. Saludo para ti, Walter, gracias por escribir, y se va Servo, se va. No es un trabalengua, es una cosa para practicar la S, porque Servo va con S, recuérdenlo. Si quieren volver a escuchar esta porquería, lo pueden hacer perfectamente grabado el sábado a las 12. Si no, nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana. Chao, chiquilines, pórtense bien. Nos vemos. Las noches de González presentó a Ricky Musso en Servo.